Disonantes, podcast feminista. Bienvenidas todas las personas a Disonantes, podcast feminista. Damos inicio al episodio especial de hoy, dedicado al paro nacional y las jornadas de protesta que han tenido lugar en Colombia desde el pasado 28 de abril. En este episodio contaremos con la participación de la militante feminista Alexa, quien nos hablará de la experiencia de la Asamblea Popular de Mujeres de Soacha y de su perspectiva política feminista en el marco de la revuelta social. Iniciemos entonces este episodio con la participación de Pau, Nata, March y quien les habla, Lu. El pasado 28 de abril de 2021, miles de personas salieron a las calles del país a manifestarse, expresando su descontento con el tercer intento de reforma tributaria del gobierno del ultraderechista y uribista Iván Duque, propuesta para discusión en el Congreso de la República. La reforma, que tendría como efecto la agudización del hambre en la población al cobrar impuestos directos e indirectos a las clases trabajadoras y populares y aumentar la desigualdad ampliando la base de personas que declaran renta, fue retirada por el gobierno tan solo 4 días después del inicio de las protestas ante la presión popular. Días después, el exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, coautor de esta y otras políticas fiscales neoliberales, renuncia a su cargo, debilitando aún más al gobierno Duque. Sin embargo, la inconformidad no se agotó y tanto los bloqueos como los plantones y grandes marchas continuaron y continúan aún hoy, pasado más de un mes de revuelta. Las banderas del paro nacional del 21 de noviembre, al igual que aquellas de las protestas en contra de la brutalidad policial en octubre del año pasado y las protestas en contra de cuarentenas obligatorias que no aseguraran la alimentación de miles de trabajadoras informales, volvieron a surgir. Asimismo, y con mayor fuerza, surge entre las manifestantes un rechazo a la violencia y terror estatal con la que ha sido tratada la protesta desde el primer día y que a la fecha deja un saldo de cientos de heridos, heridas, decenas de muertos y muertas, víctimas de violencia sexual y de género y víctimas de múltiples y gravísimos abusos a los derechos humanos como torturas, disparos con armas de fuego, intentos de masacre, entre otras. El gobierno, cuya respuesta ha sido escalar la violencia y desconocer a sus víctimas, no ha mostrado ni la más mínima disposición de escucha a los sectores de la sociedad movilizados en su contra, sino que continúa su estrategia de silenciar el descontento a la fuerza, estrategia que venía empleando previamente como cómplice del asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, sindicales, afro, indígenas, campesinas y ambientalistas, y fuerte detractor del Tratado de Paz. Las manifestantes, la mayoría de ellas jóvenes de sectores populares y trabajadores a quienes la injusticia capitalista y el hambre les afecta en mayor medida, a la par con sectores históricamente oprimidos y excluidos como el campesinado y las poblaciones racializadas y étnicamente diferenciadas, siguen en resistencia ante los ataques en su contra. Responden a justicias estructurales, al autoritarismo del Estado colombiano y a su récord de profundas desigualdades. Su respuesta, en las calles como en las asambleas y en los encuentros de resistencia, ha sido de un claro rechazo a dichas injusticias y su propuesta es el cambio, la construcción de un mundo mejor, equitativo, libre y justo. Como feministas libertarias abrazamos a la revuelta y a todas las que luchan en nuestra apuesta por una sociedad antipatriarcal, anticapitalista, anticolonial, libre y horizontal, construida por los y las de abajo. El día de hoy tenemos como invitada a la compañera Alexa de la Asamblea de Mujeres de Soacha para reflexionar acerca de la movida y el paro nacional en Colombia desde la perspectiva militante feminista. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que lo estén escuchando a todas. Mi nombre es Alexandra Sierra Sánchez, soy habitante del municipio de Soacha, Cundinamarca, soy integrante de la Asamblea Popular de Mujeres Soacha, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y militante feminista. Muchas gracias, compañera Alexa. La primera pregunta es, ¿qué es la Asamblea de Mujeres de Soacha? ¿Desde cuándo vienen trabajando en el territorio? ¿Cuáles han sido sus logros y qué experiencias consideran importante compartir? Bueno, la Asamblea Popular de Mujeres de Soacha es un espacio que agrupa diferentes expresiones feministas que se gestan en el territorio soachuno. Esta funciona de alguna manera
como un espacio de plataforma, a su vez que está conformado por distintas colectivas, distintas organizaciones y distintas individualidades que se han encontrado pues en torno al feminismo. Entonces, digamos que esta es la caracterización de la Asamblea Popular de Mujeres Soacha, que precisamente nace en el contexto del paro nacional del 2019. Eso es importante decirlo porque es un contexto, nacemos en un contexto que es muy similar al que estamos viviendo en este momento. Entonces, en el paro del 2019 se empiezan a generar una serie de asambleas populares, entonces asambleas populares de jóvenes, asambleas populares de estudiantes, asambleas populares de trabajadores, y dentro de esas asambleas populares, las mujeres que digamos que tenían una trayectoria en el municipio de Soacha en cuanto al trabajo feminista, también convocan a una asamblea de mujeres en la que se discuta cómo las mujeres participamos y cuáles son nuestras exigencias en el marco de ese paro nacional del 2019. A partir de eso, pues se encuentran antiguas y nuevas manifestaciones feministas en el territorio para crear pues el proceso que tiene un mayor alcance, pues que es la Asamblea Popular de Mujeres Soacha. Entonces, alrededor de 2 años, un poco menos, pero redondeando, 2 años venimos trabajando en el territorio. Yo creo que los mayores logros y las mayores experiencias que considero importantes son, primero, el lograr consolidar un proceso feminista amplio en un municipio que ha sido marcado históricamente por la violencia, por la marginación, por el abandono estatal, que al igual que otros municipios y al igual que otros lugares, tal vez lo que primero se ha dado en cuanto a movimientos sociales, pues han sido de carácter sindicalista, de carácter estudiantil, de carácter ambiental, pero que tal vez en cuanto al feminismo, pues ha tardado un poco más en consolidarse. Entonces yo creo que ese es el mayor logro, el consolidar un proceso feminista bajo estas características territoriales. Por otro lado, algo que considero sumamente importante es que crear un proceso feminista en un municipio como Soacha genera de alguna manera un proceso de descentralización de la lucha feminista en todo el territorio. Y a esto me refiero a que muchas de nosotras, al compartir experiencias dentro de la asamblea, encontrábamos que siendo estudiantes nos movilizábamos siempre en la ciudad de Bogotá, que otras mujeres que tal vez no eran estudiantes no salieron a marchar muchas veces, por ejemplo, en el municipio. Entonces, el proceso de la asamblea lo que logra es generar un lugar de encuentro para esas expresiones feministas donde se puedan centrar un poco más los debates y donde exista un lugar para que las mujeres nos empecemos a manifestar dentro del territorio que habitamos, que es propio y no fuera de él. Y por último, quiero recalcar que un logro muy, muy, muy importante ha sido que en cuanto la asamblea es un espacio amplio de participación de las mujeres, está marcado por una alta presencia de mujeres diversas al interior del proceso. Y esto se ha evidenciado, por ejemplo, en que la intergeneracionalidad es una característica muy marcada. Es decir, que encontramos en la asamblea mujeres de todas las edades que pueden generar diálogos entre sí y pueden generar aprendizajes entre sí. Asimismo, mujeres que tienen distintas ocupaciones en el municipio y mujeres que tienen distintas, tal vez, corrientes políticas que nos venimos a encontrar en la asamblea. Y ya en cuanto a experiencias, yo creería que, bueno, hemos realizado distintas actividades y las más importantes o las que de pronto han logrado llamar a más mujeres han sido el Diplomado de Derechos Humanos con enfoque feminista, que en este momento se está realizando en el municipio, y la consolidación de un observatorio de violencias hacia las mujeres en el municipio. Creo que esos son logros importantísimos que ha tenido la Asamblea para el territorio. Gracias, compañera. Sí, muy importante eso que mencionas de centrar pues la lucha feminista, sacarla de ese centro que en nuestro país tan centralista es Bogotá. Además, partiendo de las experiencias particulares de ustedes con mujeres y disidencias en el territorio en el que habitan,
atendiendo pues a esas complejidades. Y asimismo el recoger la diversidad de las mujeres es algo muy importante, y pues también nosotras abrazamos y pues reconocemos con muchísimo amor esos logros tan importantes como el observatorio. Me parece un logro muy importante, consolidado en muy poco tiempo, ¿no? Pues nada, como animarlas a que sigan en el trabajo y sigan luchando. Es un espacio definitivamente muy bonito. Voy a seguir con una pregunta un poco más relacionada a la coyuntura actual, y es la siguiente. La propuesta de reforma tributaria de Iván Duque y Alberto Carrasquilla, retirada el 2 de mayo por presión popular, fue leída por muchos y muchas como una política desconectada de la realidad de las clases trabajadoras empobrecidas, quienes, aún más empobrecidos y empobrecidas por la pandemia, no podrían garantizar su alimentación en el escenario de un impuesto, entre otros, a la canasta familiar. ¿De qué manera creen que afectaba la reforma a las trabajadoras y sectores populares? ¿Creen que esa afectación sería distinta para las mujeres y disidencias de género, en consideración del hecho de que las desigualdades del sistema capitalista también lo son, también las afectan desproporcionalmente? Bueno, yo considero que en general, cuando los gobiernos implementan políticas de austeridad, la parte de la población más afectada siempre vamos a ser las mujeres, porque tenemos unas condiciones que son diferenciales incluso dentro de las clases populares. ¿Y a esto con qué me refiero? Las mujeres tenemos las tasas más altas de desempleo respecto a los hombres. Las mujeres somos una población con más altos grados de empobrecimiento respecto a los hombres. Las mujeres tenemos, digamos, jefatura de hogar monoparental más alto, un porcentaje más alto de acuerdo a los hombres. Y todas estas características generan ¿qué quieren decir? Que las mujeres en general tenemos menos ingresos y menos oportunidades. Entonces, por ejemplo, una de las afectaciones que yo considero más altas para las mujeres que tiene esta reforma tributaria es el grabado del IVA a productos de gestión menstrual. En el 2018 hubo una disputa de las mujeres feministas cuando se consolidó la campaña Menstruación Libre de Impuestos, porque nos dimos cuenta que los productos, entre comillas, de la línea rosa, es decir, los productos que solo utilizamos las mujeres, pues estaban grabados con uno de los IVAs más altos que eran considerados, que solo se aplicaban a los productos que eran considerados de lujo. En aquel entonces se logró, o sea, Colombia fue el único país de Latinoamérica que logró que estos productos de la línea rosa quedaran exentos de impuestos, del impuesto del IVA. ¿Qué pasa? Que ahora con esta reforma tributaria lo que se buscaba era pasar estos productos de exentos a excluidos. Y cuando se pasaban estos productos de exentos a excluidos, los productos, digamos que no quedaban aplicados con una tarifa del 0%, sino que no se les devolvía a los productores el IVA. Por lo tanto, estos productos subían, digamos, su costo para que las mujeres los adquirieran. Entonces, era de nuevo como regresar hasta antes de lo que pasó en el 2018 y volver a imponer unos impuestos a estos productos de gestión menstrual. Por otro lado, otra afectación es que al aplicar, digamos, esta reforma tributaria, la canasta familiar, cuando los hogares que están conformados por mujeres, digamos que las mujeres tienen la jefatura del hogar y al tener menos ingresos y al tener menos oportunidades, pues realmente se vuelve casi que imposible acceder a esos servicios básicos para el cuidado de la vida misma. O también cuando incluso no son familias monoparentales, sino que son familias que están, digamos, conformadas o sea, dos personas que sostengan, por ejemplo, el cuidado del hogar, pues incluso las prioridades de las mujeres y de los hombres dentro del mismo hogar tienden a ser distintas. Y mientras las prioridades de las mujeres son garantizar los servicios básicos para su hogar, y bajo esta priorización las mujeres, digamos que
trabajan y consiguen, digamos, sus salarios, pues van a ser quienes más destinen dinero, quienes más se vean afectadas por estos impuestos que se proponían en esta reforma tributaria. Entonces, considero que en general toda reforma tributaria y toda reforma, cualquiera que sea, debería diseñarse bajo un principio de enfoque diferencial, que en este caso pues tenga en cuenta esas condiciones específicas de las mujeres, ¿sí? Y en cuanto, lo repito, cuando somos las poblaciones que tenemos más altas tasas de desempleo y digamos que dificultades en el acceso a ciertos derechos básicos, pues vamos a ser quienes más nos vemos afectadas por este tipo de reformas. Por último, quisiera decir también que la reforma tributaria también contemplaba un incremento a la inversión en el gasto militar, ¿sí? Es decir, en la guerra. Y creo que, digamos que para las feministas que abanderamos el derecho a la vida, el derecho a una vida digna, el derecho al bienestar, incrementar un gasto público en gastos militares, en asistencia militar, y por el otro lado, incrementar ciertos impuestos a la canasta familiar, creo que es totalmente contrario a lo que nosotras proponemos para un país nuevo, para una sociedad nueva. Gracias. Sí, definitivamente, como lo comentas, parecería que la reforma tributaria, digamos que los efectos que tendría en el caso de ser aprobada en el momento que fue propuesta al Congreso de la República, tendría efectos, si bien como de reproducción de las desigualdades socioeconómicas en el país, también como de desigualdades de género y asimismo como una consolidación de este orden, pues militarista que tanto caracteriza al Estado colombiano. Aquí un paso un poco cambiando, como este era como a comienzos de toda la revuelta, pero un poco avanzando en el tiempo, teniendo en cuenta que el paro nacional siguió a pesar del retiro de la reforma tributaria. Como mujeres, ¿cómo han vivido estas jornadas de protesta? ¿Cuáles creen que ha sido la participación del movimiento feminista en la revuelta? ¿Cuáles creen que han sido los aportes del movimiento feminista a la protesta? Yo considero que ya en el ámbito de la manifestación, un poco más mirando hacia adentro, mirando hacia el movimiento social, considero que definitivamente las mujeres hemos logrado consolidarnos como una parte de ese movimiento social que es decisiva, que es masiva, que es propositiva, y creo que eso también ha cambiado en lo general la forma en la que se expresa el movimiento social cuando las mujeres cada vez estamos participando más. Sin embargo, yo sí recalco que hay una alta masculinización en los discursos, las movilizaciones y los tipos de organización que se han dado en el marco del paro nacional. Esta alta masculinización tal vez se puede leer a través de estos discursos nacionalistas y patrióticos que son tan propios de la cultura colombiana y además pues de una cultura de guerra, ¿no? Entonces vemos que en el marco del paro nacional se ha profundizado, digamos, de alguna manera estas figuras heroicas de los mártires, digamos que muchos discursos que exaltan de alguna manera la muerte como eso, en la figura de los mártires. Entonces, esta alta masculinización creo que ha tenido ciertas consecuencias, y es que las mujeres al momento de manifestarnos nos hemos tenido que ver enfrentadas no solamente, o sea, no basta con vernos enfrentadas a una violencia que es estatal por parte de la fuerza pública, donde estos entes represivos del Estado nos violentan de distintas maneras y de manera diferencial por ser mujeres o por ser disidencias de género. Nos preocupamos por esto, pero también nos tenemos que preocupar por tener que ver en las movilizaciones a manifestantes que han sido agresores de mujeres en otros espacios, o tener que también enfrentar discursos machistas, violentos de manifestantes hacia otras mujeres, digamos, consideradas contrarias, como lo son las mujeres policías y las mujeres que hacen parte de la política colombiana. Entonces, yo considero que esto hace parte como de ese discurso de primero es la lucha de clases, esto es lo que importa, así es que tenemos que leerlo, y por eso todo contra esos
argumentos contrarios es válido y no hacer una lectura feminista del asunto. Entonces, ¿cómo creo que el movimiento feminista y como mujeres nos hemos tenido que ver enfrentadas a eso? Pues haciendo esa lectura de la masculinización de los espacios. Por otro lado, y hay que decirlo, las mujeres no hemos sido favorecidas por una cultura política de la participación. Las mujeres no hemos sido las que históricamente hemos ocupado lugares de participación en los distintos escenarios, ni en nuestras casas cuando éramos pequeñas, ni en el colegio, ni en las juntas de acción comunal, ni siquiera en la política representativa. Las mujeres hemos ocupado lugares de participación y esto ha dificultado, o sea, nuestra cultura como mujeres ha dificultado incluso que ocupemos esos lugares en este momento del paro nacional. Entonces, por eso es común ver que los medios exaltan las figuras de los hombres como figuras heroicas de participación, que los medios de comunicación, que el man de primera línea, que era musculoso y que es el capitán Colombia, incluso hacer juego o sea, este discurso también aplica para las personas que han sido asesinadas por el Estado. Entonces, considero que esa ha sido una característica, así hemos vivido nosotras este paro nacional, pero que como mujeres también hemos dado esas discusiones y hemos hecho un avance en esto. Entonces, también, así como esto es lo general, también hemos visto mujeres que están cada vez más ocupando lugares que antes no eran ocupados, como lo son chicas en las primeras líneas, chicas en otros lugares de acción un poco más directos, pero también chicas que organizan asambleas, que están hablando en público, que cada vez son más, pero que hay que hacer estos análisis para que alguna vez seamos todas las que tengamos este deseo y esta voluntad de participar públicamente en estas decisiones. Por ejemplo, como Asamblea Popular de Mujeres Soacha, en cuanto a cómo hemos participado, cuáles han sido tal vez nuestros aportes para las mujeres del municipio. El pasado sábado realizamos una asamblea popular de mujeres en Soacha abierta, en la que hubo participación de distintas mujeres que habitan el territorio y el llamado, la convocatoria fue a empezar a consolidar una agenda feminista de mujeres de Soacha, como ya lo han hecho otras feministas, como a nivel nacional se gestó la agenda de las feministas proponemos, y ahí se generan como unas exigencias o una lectura del paro nacional, una lectura de la coyuntura. Asimismo, en Soacha estamos haciendo ese ejercicio. Entonces, en la convocatoria, para empezar a construir este pliego de exigencias o esta agenda feminista, nos preguntamos por qué las mujeres nos movilizamos. Y ahí empezaron a surgir muchas preguntas y fue muy bonito porque la mayoría de mujeres no estamos organizadas en una colectiva en específico, en una organización en específico, y cuando nos movilizamos muchas veces por esas lecturas que hacemos desde las organizaciones a las que pertenecemos, o cuando somos individualidades nos manifestamos también por unos intereses muy propios, ¿no? Por unas necesidades muy propias. Entonces, a partir de esa pregunta encontramos que las mujeres reconocemos que hay dificultades en el acceso a educación y a vivienda y a trabajo en el municipio. Las mujeres eso lo tenían supremamente claro. También nos movilizábamos por autonomía para habitar el municipio, autonomía para decidir sobre nuestros cuerpos, autonomía para participar políticamente, etcétera. Y lo último es que nos movilizábamos por una vida digna. Y todo, o sea, con todo lo que esto conlleva para las mujeres feministas, el recalcar una vida digna. Entonces, ¿cómo nosotras aportamos? Convocando a las mujeres del municipio, convocando a la organización de las mujeres del municipio. Gracias, compañera. Se ofrecen unos elementos muy, muy importantes en esa respuesta, muchísimos de hecho. Pues importantísimo eso de el reconocimiento de que las manifestaciones, las protestas, plantones, etcétera, pues no son exentos de reproducir lógicas patriarcales masculinas y también de tener prácticas patriarcales y violentas, ¿no? hacia todo tipo de mujeres y ciencias de género. Pero igual la participación como que de las mujeres y esto de proponer una agenda
feminista, como con unas particularidades y unos problemas claros que nos afectan como mujeres, es también algo importantísimo, igual que la lucha por la vida digna que nos compete a todos y todas. Muy importante, de hecho se vincula un poco con la siguiente pregunta, entonces de pronto se repitan elementos, no sé, que si consideran que es necesario pensarse en momentos de una perspectiva política feminista. Y si es así, ¿por qué? Creo que ya se han brindado unos cuantos elementos hacia la respuesta a esa pregunta, pero no sé si al respecto puedas complementar. Listo, sí, sí, algunos se recogen, pero voy a enfatizar un poco en dos. Y es que sí, total, o sea, la verdad yo siento que esto ya está pasando, que la perspectiva política feminista es cada vez una realidad que las mujeres logramos posicionar en el movimiento social. Y esto está pasando en los discursos y en las discusiones que se están dando al interior del mismo. Y que esta perspectiva no solo se debe garantizar en las formas y en las discusiones del movimiento social, sino que se debe garantizar esta perspectiva en el marco de las exigencias que se están dando. Es decir, la misma crítica que hacía con la reforma tributaria, que no tuvo un diseño pensado en un enfoque diferencial hacia las mujeres, pues esas negociaciones, bueno, esas exigencias, me gusta llamarlo más bien exigencias, esas exigencias que se están dando con el gobierno nacional también deben tener un diseño que sea pensado con un enfoque diferencial, que es eso, política feminista. Pero aparte de eso, cuando yo hablo de que es un elemento que se está dando fuertemente en el movimiento social, hablo de que, por ejemplo, hay algo muy bonito, esto lo he hablado con mis amigas en los últimos días, y es que dentro del feminismo se están dando una serie de discusiones, ¿sí? No solamente a nivel nacional en el marco del paro, sino que a nivel, me atrevo como a limitarlo en Latinoamérica, se están dando discusiones sobre cómo las mujeres afrontamos este tipo de estallidos sociales. Y una frase, una tesis muy linda que ha salido del feminismo ha sido que nosotras buscamos poner la vida en el centro, ¿sí? Una política feminista que ponga la vida en el centro. Y que para mí eso hay que analizarlo a través de que cada mujer puede tener una lectura distinta de lo que sea poner la vida en el centro. Para unas, poner la vida en el centro es salir a manifestarse, luchar y enfrentarse por preservar su vida digna que no la está teniendo. Para otras mujeres, una vida digna tal vez es cuidarse a sí misma porque tiene unos hijos a los que no puede dejar sin mamá. Para otras feministas, poner la vida en el centro es cuidar de sus amigas, cuidar de sus compañeras, de que no sean asesinadas, violadas por un aparato estatal. Entonces, cada una tiene una lectura distinta de lo que es poner la vida en el centro, pero es eso, es poner la vida en el centro y es hacer oposición a ese discurso, ay sí, guerrerista, masculinizado, que ve la muerte como algo ya heroico, la figura, vuelvo y lo repito, la figura del mártir, y para nosotras creo que es otra cosa, porque siempre lo hemos vivido de otra manera, y una historia que ha sido forjada de alguna manera a través de los cuidados, también tiene unas lecturas políticas distintas. Por otro lado, también quiero recalcar que en el marco de esa perspectiva política feminista aplicada al movimiento social, también juega un papel importante la lectura a la salud emocional, que considero ha sido una idea feminista de las más importantes, que es preocuparse por la emocionalidad. Y en ese sentido, creo que en el marco del paro nacional, esta preocupación por la emocionalidad, por las sensaciones que las personas tenemos en esos momentos de violencia extrema, creo que ha sido importante. Y las feministas hemos propuesto espacios de sanación, espacios de escucha, círculos de la palabra que son propios de nosotras, ¿sí? Y que esos lugares también se están trasladando y los están acogiendo otros grupos dentro del movimiento social, que me parece importantísimo que sea cada vez más reconocido, que preservar de esa salud emocional es importante para tener manifestantes y para tener luchadoras que estén bien en el marco de una lucha social.
Gracias, compañera. Un poco para finalizar, y igual sobre esta pregunta también se han dado algunos elementos, teniendo en cuenta que han surgido nuevas o renovadas formas de organización del descontento popular. ¿Cómo han participado o participarían de ellas como Asamblea de Mujeres? Ya pues nos mencionas un poco pues la asamblea que realizan con la participación de distintas mujeres, con la pregunta de por qué nos movilizamos. Pero digamos, además de lo que se ha mencionado, algo más que mencionar, algo que tengan proyectado, todo nos parece muy importante. Listo. Digamos que entendiendo cómo se caracteriza la Asamblea Popular de Mujeres Soacha, que es un proceso amplio donde hay distintas individualidades y colectividades, pues al interior de la Asamblea, tal vez muchas desde su individualidad y desde sus organizaciones y colectividades, participan en muchos lugares. Tenemos compañeras que ahorita, por ejemplo, están apostándole muy fuertemente al paro nacional ambiental que se va a dar el 5 de junio y que participan como mujeres feministas ambientalistas. Tenemos otras mujeres que la apuestan fuertemente al arte. También habrán mujeres que estén en otros campos de acción. Mejor dicho, como somos tan diversas, creo que todas participamos en muchas cosas. Y como asamblea como tal, nosotras, ¿qué hemos realizado? Hemos realizado labores de gestión, artículos necesarios para sostener las movilizaciones. Hemos realizado espacios de formación al inicio, cuando empezó el paro nacional, realizamos espacios de formación en primeros auxilios, en derechos humanos. Entonces, creo que hemos gestionado esos espacios para que las mujeres asistan a estos y después puedan salir también a aplicar eso que aprendimos en estos espacios. Por otro lado, algo que me parece importantísimo de cómo hemos participado o vamos a participar como Asamblea de Mujeres en el paro nacional es que tenemos proyectado consolidar un bloque feminista de mujeres en el municipio. Tal vez esto es algo que es frecuente ver en Bogotá o es frecuente ver en otros lugares, pero hay lugares de Colombia, como en el caso de Soacha, incluso ahora en otro, o sea, hay otros lugares en los que esto es cada vez más difícil. Es difícil consolidar espacios como bloque feminista para las movilizaciones. Entonces, para nosotras eso es un avance que queremos hacer. También hay que decirlo, lo hacemos porque en algunas movilizaciones la presencia de hombres también ha dificultado que nosotras podamos priorizarnos en las movilizaciones y demás. Entonces, creo que consolidar un lugar seguro para que las mujeres nos manifestemos en el marco del paro nacional es uno de nuestras formas de participación que tenemos proyectadas desde la Asamblea. Aquí finalizamos la entrevista. Pues primero agradecerte por tu participación. Muy bello el espacio de la Asamblea de Mujeres de Soacha. Veo que pues han estado bastante activas en esta coyuntura, lo cual es súper importante. Gracias, Lu, gracias a las mujeres en lucha, gracias a las chicas que nos están escuchando, a mis compañeras de la Asamblea Popular de Mujeres Soacha, todas las mujeres muy queridas para mí. Por último, hago una cuña y de verdad, yo invito a las mujeres que nos estamos escuchando a que participemos. Para mí, incluso en muchos espacios ha sido algo muy difícil, es luchar contra muchos miedos que una tiene infundados desde muchos espacios de su vida, pero las mujeres cada vez debemos sentirnos más convocadas a ocupar los lugares públicos que han sido históricamente de los hombres, salir del lugar privado y posicionarnos en los lugares públicos y cada vez participar más de todo. Entonces, de verdad las invito y les agradezco por este espacio que se está gestando y por muchos otros, porque de verdad entre todas nos estamos ayudando. Gracias por ese aporte también y pues diría, no, nada más para cerrar, arriba las que luchan. El 8 de mayo, en el marco del paro nacional y desde la conmemoración del Día Internacional de las Madres, en la ciudad de Bogotá se convoca la Marcha de Madres y Comadres, en la que se busca resaltar el papel de muchas mujeres que hoy sufren la pérdida de sus hijos e hijas a manos del Estado y sus fuerzas represivas, asesinas y violadoras.
En la Plaza de la Hoja, un escenario que se ha consolidado como un punto de resistencia y encuentro feminista, se dan cita mujeres, colectivas y organizaciones feministas para acompañar el dolor, la constante lucha y resistencia de todas estas madres que han perdido sus hijos e hijas en las masacres que se han dado a lo largo del territorio colombiano en la coyuntura del paro nacional. Este día se juntaron nuestras voces para clamar por justicia, verdad, respeto por la vida y por el legítimo derecho a la protesta, los cuales hoy son banderas de lucha de todos los espacios de resistencia y en los cuales las mujeres y disidencias han jugado un papel fundamental. Como comadres estuvimos acompañando esta gran movilización en la que las fuerzas feministas, hermanadas y sororas retumbaron fuerte con los sonidos de las batucadas, con el tejido colectivo, con los interminables gritos clamando justicia y con la firme convicción de que juntas somos más fuertes. A pesar de las fuertes lluvias, el aguante floreció y permaneció. Allí bajo el puente vehicular de la carrera 30 con calle 19, continuamos con este encuentro rebelde y cultural. Al son de una buena batucada y un buen rap conciencia, las mujeres resistimos. Y desde la consigna de esta gran movilización, no parimos para la guerra, cerramos un día en el que la resistencia sobrepasó cualquier adversidad. Abrazamos a todas las madres que han perdido sus hijos e hijas en medio de esta masacre y las acompañamos en su dolor. Exaltamos también la valentía de muchas que hoy siguen en las calles exigiendo justicia y buscando cambios para que nunca más seamos víctimas de esta guerra. Las cosas por su nombre. En el marco del paro nacional y la revuelta social, agentes del Estado han ejercido violencia política sexual sobre mujeres y disidencias sexogenéricas. Es decir, el Estado ha desplegado toda su fuerza y control para agredir sexualmente a mujeres y disidentes con el único propósito de dominar y atemorizar a todas las que se manifiestan en su contra. La violencia política sexual es, por lo tanto, un acto de dominación y cuando es perpetrada desde la institucionalidad es terrorismo de Estado. Esta práctica de dominación no es reciente, ha sido ejercida por colonizadores en la guerra, en las dictaduras, en conflictos armados y como lo muestra la historia reciente de Chile y Colombia, se ha usado en el marco de jornadas de protesta y revueltas populares. Esta violencia repetida en tantos momentos contra tantos cuerpos es un recordatorio, un mensaje del patriarcado, una forma de castigo que pretende disciplinar y ejercer control. Por eso es importante identificar, nombrar, tipificar dicha violencia. Como lo plantean las compañeras de Memorias de Rebeldías Feministas, la violencia política sexual no solo implica la agresión física, también se debe considerar otros tipos de actos como agresiones verbales con connotaciones sexuales, amenazas de violaciones, tocaciones, manoseos, la obligación de desnudarse durante una detención, la orden de realizar labores asociadas al género femenino como limpiar, cocinar, entre otras. En el caso colombiano, la violencia política sexual ha sido perpetrada por agentes de la policía y el Ejército Nacional mucho antes de las jornadas de protesta que hoy vive Colombia. Sin ir más lejos, el año pasado la ONG Temblores denunció que durante el segundo día de protestas por la muerte de Javier Ordóñez, policías del CAI de San Diego, ubicado en el centro de la ciudad de Bogotá, acosaron sexualmente a 3 mujeres de 22 y 23 años. Sin embargo, es solo hasta la actual coyuntura que este tipo de violencia se visibiliza y denuncia ampliamente, debido en gran medida al número de casos, pero también al suicidio inducido de Allison, una joven de 17 años que fue agredida sexualmente por agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios en la ciudad de Popayán. Según la Defensoría del Pueblo, en lo que va del paro nacional, se han reportado 106 casos de violencia basada en género contra mujeres y personas con orientación sexual diversa, de los cuales 23 corresponden a denuncias por violencia sexual. Por su parte, la ONG Temblores afirma que desde el 28 de abril hasta el 25 de mayo se han presentado 22 casos de violencia sexual ejercida por la fuerza pública y que la ciudad con más
las víctimas es Bogotá, con un total de 10 casos registrados. Temblores asegura que la transgresión de algunos cuerpos por parte de la fuerza pública ha pasado a ser una política de represión y corrección estatal. Asimismo, Lina Porras, investigadora del Observatorio de Violencia Policial de Temblores, reconoce que la violencia sexual se ejerce a partir de la idea de que los cuerpos de las mujeres son territorio para inscribir el poder, para ejercer la autoridad, que son entendidos como objetos que se pueden poseer, violentar. Los agentes del Estado se sienten con la autoridad y el poder para hacer lo que quieran con los cuerpos femeninos y feminizados. Ante este panorama, diversas organizaciones feministas han convocado a nivel nacional e internacional a marchas, mítines, actos culturales con el fin de denunciar la violencia política sexual, exigir el desmonte del escuadrón móvil antidisturbios, justicia para cada uno de los casos, además de garantías de no repetición. En ese sentido, es clave que sigamos organizando nuestra digna rabia para hacerle frente a la violencia estatal. Ahora más que nunca necesitamos del apañe, el aguante y la autoprotección feminista. Consignas y arengas no sexistas ni heteronormativas. ¿El paro será feminista o no será? La coyuntura del paro 2021 ha permitido divisar las reflexiones que se han construido frente a las arengas cantadas en las calles, ya que muchas de estas reproducen pensamientos coloniales, machistas, clasistas y homofóbicos dentro de la protesta social. Por esta razón, desde Disonantes queremos compartir algunas de las consignas y arengas que han nacido al calor de las ollas, engendradas en barrios populares al sur de la ciudad o barrios marginados en el centro de la capital, donde confluimos las cuerpas disidentes. Cansadas del heteropatriarcado reflejado en las consignas y arengas, en la movilización, en la resistencia y bloqueo, hemos decidido gritar, bailar, resistir y decidir que el paro será desde abajo y con las disidencias sexuales y de género o no será. A continuación presentaremos las arengas y las consignas cocinadas al calor de la lucha. Con las putas no parimos tombos. Tolopozungo, todos los tombos son una gonorrea. Macho es macho, así se vista de tombo o revolucionario. No somos profes rarites resistiendo en las escuelas para ver nuestros estudiantes morir en las calles. Por nuestras muertas, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. Tombos violadores. El tombo no es un maricón, es una gonorrea. Abajo el heteropatriarcado. Para cerrar, la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, adaptada al Paro Nacional 2021. Por todas las madres en primera línea, por las payanesas tejiendo juntanza y por las caleñas de la resistencia, por toda la minga marchando en el Cauca. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos. Ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Alison, soy Diana, soy Natalia, Rosa Elvira, Alejandra, soy Juliana. Soy la niña que cogiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, guardia, justicia, fuerza. Por las defensoras cuidando las marchas, y por las guareñas luchando en Nariño. Por las reporteras que nunca se acallan. Por las compas trans, grito Tolopozungo. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecido. Que retumbe fuerte, nos queremos vidas, que caiga con fuerza el feminicida. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y a quienes hoy siguen en las calles luchando con digna rabia. Esperamos poder difundir pronto el tercer episodio del ciclo sobre pedagogías feministas dedicado a las pedagogías queer y disidentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Mujeres en Lucha, organización feminista de tendencia libertaria, y en Instagram como organización Mujeres en Lucha. Somos Disonantes, podcast feminista, a parar para avanzar, viva el paro nacional. Disonantes, podcast feminista.